Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre los compartimentos líquidos corporales, su intercambio, es decir, cómo se movilizan solutos o solventes o ambos eh, entre ellos, ¿sí? Intercambiándose principalmente entre líquido intracelular y extracelular. Y también vamos a hacer una breve revisión sobre fluidoterapia y soluciones de rehidratación parenteral. Así que vamos a comenzar. Lo que debemos decir inicialmente es que en lo que tiene que ver a compartimentalización y recambio de líquidos corporales, que va a ser el primer tema que vamos a trabajar, vamos a repasar los compartimientos líquidos y su composición. Vamos a revisar los conceptos de osmolaridad, tonicidad, estableciendo sus diferencias. Reconoceremos las principales soluciones de hidratación parenteral, interpretando el rol de cada una en los compartimentos líquidos corporales en relación a distintas situaciones fisiológicas y patológicas para facilitar su comprensión. Inicialmente lo que podemos decir es que el agua corporal total representa el 60% del peso corporal y que hay una variación del agua que tiene un organismo de acuerdo a la edad del individuo, es decir, que los bebés tienen un mayor porcentaje de agua corporal que una persona joven y adulta, mientras que las personas adultas mayores, ¿sí? Mayores de 60 años, son los que menor proporción de peso corporal representa el agua, y es donde tenemos que tener extremo cuidado ante situaciones de deshidratación que son muy frecuentes en personas ancianas. En cuanto al porcentaje de la grasa corporal, podemos decir que como el tejido adiposo tiene un bajo porcentaje de agua, que es solo un 20% del, del total del tejido, podemos decir que a mayor porcentaje de presencia de tejido graso, menor porcentaje de agua tendrá ese individuo en base a su peso corporal total. Y una persona delgada puede tener una mayor proporción de agua corporal debido a que tiene tejido magro, por decirlo de alguna manera, que es el tejido que tiene menor porcentaje de grasa corporal y por tanto tiene una mayor proporción de agua. Otra diferencia a tener en cuenta es que hay alguna diferencia entre hombres y mujeres para la distribución del peso corporal, dado que los hombres tienen mayor proporción de tejido magro, tienen un porcentaje un poco mayor de líquidos representados en su peso corporal, ¿sí? Entonces, del 60% del peso total de un hombre, para una mujer será del 55%, estará representado por agua. Este 60% o 55%, si hablamos de una mujer, 2/3 corresponden al líquido intracelular y 1/3 al líquido extracelular, el cual se puede dividir en un 80% de fluido intersticial y un 20% de plasma. Recordar entonces que los niños tienen un mayor porcentaje de agua corporal, un adulto en relación, la relación siempre anda alrededor del 60% y las personas ancianas está alrededor del 50%. ¿Cómo puedo calcular entonces el peso para un individuo de 70 kilos? Bueno, si el agua representa el 60% del peso corporal, yo puedo decir que un individuo de 72 kilos tiene un total de 42 litros de agua. Esos 42 litros estarán distribuidos en un líquido extracelular de un 20%, es decir, 14 litros, y un líquido intracelular de 28 litros, que es el 40%. De estos 14 litros del líquido extracelular estará dividido en 3,5 correspondiente al plasma, que es un 5% del peso general, y un 15% corresponderá al líquido intersticial, que para este caso serían unos 10,5 litros. Recordar que entre estos dos espacios, entre plasma y líquido intersticial, se establece un equilibrio de Gibbs-Donnan por la presencia de proteínas,
por lo cual hay que tenerlo en cuenta a la hora de las características que puede llegar a tener en cuanto a los solutos, difusibles y no difusibles, cada uno de estos compartimientos. Hablando de esto simplemente para recordar un concepto que ya hemos venido hablando, que nuestro organismo, entre sus compartimientos, se establece un desequilibrio dinámico, dado que se mantiene un desequilibrio químico y eléctrico, como se puede ver aquí, donde en el espacio del plasma tenemos principalmente, el principal catión es sodio, mientras que para el intracelular es el potasio. En cuanto a los aniones, por ejemplo, el intracelular más importante son aniones grandes y proteínas, mientras que los aniones del medio eh, del medio extracelular o de plasma se corresponde con cloro y bicarbonato. Algunos conceptos importantes a recordar: la molaridad son los moles de una solución. Recordemos que cada mol son 6,02 por 10 a la 23 moléculas de este soluto. La osmolaridad son los osmoles de una solución, es decir, que el número de partículas osmóticamente activas que existen en esta solución. Y la tonicidad, recordar que en realidad tiene relación con cómo se va a comportar una célula en relación a la solución a la cual estamos hablando. Entonces la tonicidad de una solución predice el cambio de volumen de una célula colocada en esta solución. La tonicidad dependerá de los solutos que no son capaces de atravesar la membrana. Entonces, una solución, como se muestra en la gráfica, en la cual se incorpora una célula y la célula se hincha, yo voy a decir que esa solución es hipotónica. Cuando no se modifica voy a decir que es isotónica, y cuando se encoge voy a decir que es hipertónica. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, que yo en la célula la incluya en un medio donde la concentración de solutos no penetrantes, que van a ser los que van a determinar el intercambio de líquido, esté, por ejemplo, en este caso, los solutos no penetrantes más concentrados dentro de la célula. Entonces eso lo que va a hacer es una fuerza osmótica en el cual el agua va a ser arrastrada dentro de la célula, y entonces esta célula frente a esta solución se va a comportar como una solución hipotónica. ¿Por qué? Porque el agua tiende a entrar dentro de la célula. Si revisamos acá, se cumple una regla en la cual toda solución que es hiposmolar en una primera instancia se comportará como hipotónica al ingresar una célula dentro de él. Por otro lado, si yo tengo una solución, por ejemplo, como esta, que no tiene ningún tipo de solutos, ni penetrantes ni no penetrantes, y ingreso una célula que tiene solutos penetrantes, es decir, que pueden atravesar la membrana a favor de gradiente de concentración, tenemos que tener en cuenta que estos solutos, al ser penetrantes, van a pasar a la célula, de la célula al agua, perdón, y por tanto van a tender a igualar su concentración osmolar, equilibrando la concentración de solutos que va a tener dentro y fuera de la célula. Por esto es que esta solución, que en principio iba a ser hipotónica o hiposmolar, se comporta como isotónica, dado que en realidad lo que se moviliza primero es el soluto. Aquí algunos ejemplos de situaciones que podemos tener en las cuales se producen la pérdida o exceso de algún líquido o alguna situación patológica, como podría ser una hemorragia. En la hemorragia, que sería el primer caso de aquí, yo tengo una pérdida de volumen isosmótico con respecto al líquido intracelular. ¿Por qué es isosmótico? Porque yo estoy perdiendo sangre entera, entonces estoy perdiendo líquido y soluto, ¿sí? Entonces estoy perdiendo un líquido que es isosmolar e isotónico con respecto al líquido intracelular. ¿Qué va a pasar? No va a haber ningún tipo de compensación entre estos dos compartimientos, al menos inicialmente, dado que lo que yo estoy perdiendo proviene del plasma, ¿sí? Y es isotónico. En cuanto a una situación, por ejemplo, de hiperventilación, donde yo tengo un déficit de agua, ¿sí? Porque se pierde solamente el agua
correspondiente a la evaporación en los pulmones, ¿sí? Yo voy a tener que el líquido extracelular se va a ver concentrado en comparación al intracelular. Entonces eso va a ser una fuerza osmótica a favor de que pase el agua desde el intra al extracelular para equilibrar, ¿sí? La molaridad en ambos compartimientos. Entonces, este déficit produce que este compartimiento se vuelva hipertónico con respecto al líquido intracelular. ¿De acuerdo? Si yo tuviera una situación de diarrea, donde tengo una situación de déficit de sal, la compensación que hará fisiológica el organismo ante la pérdida de sal y que este medio se ha vuelto hipotónico, será que el agua escapará hacia el líquido intracelular, por lo cual se expandirá el líquido intracelular ganando líquido, ¿sí? Para equilibrar la fuerza osmótica del agua. Si yo tuviera una situación, por ejemplo, de fallo cardíaco, donde yo tengo un exceso de volumen isosmótico, en realidad el exceso de volumen se va a distribuir en el espacio del líquido extracelular y no va a ingresar a la célula porque no hay gradiente osmótico para que el agua difunda hacia el líquido intracelular. Si yo tuviera un exceso de agua, como una ingesta excesiva, inadecuada en una situación patológica, yo voy a tener que este medio extracelular se va a diluir en cuanto a la presencia de solutos. Entonces este exceso de agua va a tender a ingresar al líquido intracelular, logrando así una expansión de ambos compartimientos. En el caso de que yo tuviera un exceso de sal en este compartimiento, por ejemplo una ingesta de agua de mar, el líquido extracelular se verá con una osmolaridad aumentada, lo cual va a arrastrar agua desde el intra al extracelular, y de esta manera se va a expandir el extra en base a lo que pasa, o al agua que proviene del intra. Esto un poco da la pauta de los fenómenos y la compensación fisiológica que ocurre en cada caso cuando se produce algún desbalance por una situación patológica. Nosotros además podemos ver y revisar qué va a pasar si yo tengo una situación patológica de déficit y yo agrego una solución de rehidratación para compensar la pérdida. ¿Cuáles son las normas generales para el uso de una fluidoterapia endovenosa? Que no existe un protocolo general exacto para cada cuadro clínico, sino que se debe ajustar a cada caso particular, ¿sí? Además hay que pautar los líquidos en función de los déficits calculados, es decir, que yo voy a tener que hacer una aproximación de qué es lo que está siendo deficitario en el paciente antes de agregar cualquier tipo de solución. Ajustar especialmente cuando hayan situaciones de insuficiencia orgánica para no producir más daño del que ya hay que establecer el balance diario de líquidos ajustando de acuerdo a los aportes y las pérdidas, hay que evitar soluciones hipotónicas en situaciones de hipovolemia, ya que la expansión rápida del LEC producirá también un aumento de volumen en el LIC, ¿sí? Por paso del líquido del extracelular al intra. Además hay que evitar soluciones glucosadas en posibles cuadros neurológicos porque pueden causar edema cerebral, ya vamos a ver cómo se distribuyen las soluciones glucosadas, y hay que monitorizar continuamente a pacientes con enfermedades crónicas que estén recibiendo fluidoterapia para nuevamente no producir más daño del que ya tiene el paciente inicialmente. ¿Qué tipo de soluciones hay? Bueno, hay soluciones cristaloides o coloides. Las soluciones cristaloides son hipotónicas, hipertónicas o isotónicas, y los coloides se diferencian en dos grupos, naturales y artificiales. Naturales como el uso de albúmina o extranos para la expansión, o artificiales, la hidroxietilalmidón o los derivados de la gelatina o el manitol, que pueden utilizarse para expandir los pacientes. Aquí tenemos algunos ejemplos de las composiciones en cuanto a los solutos que componen cada una de estas soluciones de rehidratación parenteral. Las más conocidas son la solución fisiológica o de cloruro de sodio al 0,9%, como ven aquí tiene una osmolaridad total de 308 milismoles por litro, lo cual representa una osmolaridad un poco superior a la osmolaridad plasmática, ¿sí? El Ringer lactato, que tiene una osmolaridad bastante más cercana, está compuesta por múltiples solutos, sodio, potasio, cloro, calcio y lactato. Además, hay algunas combinaciones que se pueden utilizar, por ejemplo, Ringer lactato más dextrosa, en la cual
van a ser soluciones hipertónicas en un inicio, pero ya veremos qué pasa con el aporte de glucosa a nivel de los compartimientos líquidos, ¿sí? Cuando se aporta una dextrosa al 5% de glucosa, yo lo que estoy aportando son 5 gramos por cada 100 mililitros de glucosa, y esto aporta una osmolaridad de 250 miliosmoles por litro, lo cual está un poco por debajo de la osmolaridad plasmática, ¿eh? Aunque hay soluciones hipotónicas, como por ejemplo el hiposalino, que es una solución a la mitad de concentración que la solución fisiológica, entonces aporta exactamente la mitad de la osmolaridad que aportaba la primera. Y luego combinaciones que podemos usar, el glucosalino, ¿sí?, en distintas variedades, las cuales inicialmente todas, las glucosalinas, como pueden ver acá, son hiperosmolares con respecto a la osmolaridad plasmática. El salino hipertónico es una solución muy hipertónica, conformada puramente por cloruro de sodio. Estas soluciones lo que tienen es que una vez que se entren en contacto con los líquidos corporales, se van a comportar dejando más o menos agua libre de electrolitos. Y aquí viene un concepto que ya hemos visto en la clase de clearance, en el cual cada una de estas soluciones de hidratación parenteral van a dejar más o menos agua que se va a aportar al organismo. Eso sería el concepto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una dextrosa al 5%, como ven acá, tiene una osmolaridad muy cercana a la del plasma, pero fíjense que aporta un 100% de agua libre de electrolitos. ¿Qué significa esto? Que la dextrosa al 5% va a ser metabolizada, es decir, que la glucosa que va a estar aportando, ¿sí?, esta solución, en realidad va a terminar dejando el agua libre de todo soluto. Cosa que no pasa cuando yo, por ejemplo, utilizo un Ringer lactato, ¿sí?, que es la solución más isoosmolar e isotónica con respecto al plasma. Fíjense que tiene una osmolaridad de 273 miliosmoles con 130 miliequivalentes de sodio. Entonces esta va a dejar muy poca agua libre de electrolitos, entonces esta solución lo que va a aportar es agua y soluto cada vez que yo la utilice, al igual que el Ringer lactato con dextrosa. Si ustedes se fijan acá, el aporte de cloruro de sodio con una dextrosa, como en realidad va a aportar en una solución que va a ser hiperosmolar con respecto al plasma, la mitad de concentración de soluto necesaria como para mantener la osmolaridad del plasma, y la glucosa se va a ir consumiendo, en realidad no va a dejar ningún agua libre de electrolitos. Es decir, que esta solución se va a comportar como totalmente isotónica con respecto al plasma. Bueno, así se pueden ir viendo las distintas combinaciones, pero tener en cuenta esto entonces, que la glucosa, por ser metabolizada, aunque la osmolaridad está muy cerca a la del plasma, va a dejar mucha agua libre de electrolitos en el medio. Entonces, si yo tuviera que pensar cuál es la solución más indicada para expandir a una persona, ¿sí?, yo tengo que pensar primero cuál es el déficit. Si yo tengo una persona que tiene solo un déficit a nivel plasmático, bueno, muy bien, yo puedo expandir a estas personas a través de coloides, ¿sí? Recordar que en el extracelular tenemos el plasma y el intersticio separado por la membrana de los capilares. Si yo tuviera que expandir el extracelular, lo ideal van a ser la solución de Ringer lactato o la de cloruro de sodio al 0,9%, que son soluciones isosmolares e isotónicas con respecto al intracelular. Entonces no van a arrastrar agua hacia este lado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo que expandir a partir de agregar un volumen dentro del extracelular también al intracelular? Fíjense que aquí aparecen las dextrosas. ¿Y por qué aparecen las dextrosas? Porque la dextrosa, como comentaba recién, yo la voy a colocar en el medio extracelular, ¿sí?, pero la glucosa va a ir difundiendo hacia el intracelular y en la medida que vaya difundiendo se va a ir consumiendo. Entonces ese exceso de agua que va a ir quedando va a empezar a difundir también hacia el medio intracelular. Entonces, en un inicio, las soluciones de dextrosa van a expandir el LEC, pero con el paso del tiempo van a ir expandiendo también el intracelular. Así entonces, la solución salina de cloruro de sodio al 0,9%, solución fisiológica, es isosmolar y por tanto isotónica también, debido a que, como vimos recién,
no produce movimiento desde el intracelular al extracelular. Para el Ringer lactato también es la elección para cuando se busca una solución de rehidratación isotónica, también es isosmolar. ¿Qué pasa con la dextrosa al 5%? Bueno, lo que comentábamos recién. Es isosmolar e inicialmente va a ser isotónica, pero con el paso del tiempo se va a ir comportando como hipotónica. ¿Qué pasa con soluciones, por ejemplo, hiperosmolares, donde se mezcla la dextrosa al 5% y una fisiológica? Como vimos recién también, al inicio serán hipertónicas, pero con el paso del tiempo y el consumo de la glucosa se terminará volviendo una isotónica, es decir, que no va a producir un movimiento de agua entre compartimientos. La solución hiposalina, el 0,45%, yo voy a partir de una solución que es hipotónica e hiposmolar, ¿sí? Conformada por cloruro de sodio. Entonces esta solución siempre va a ser hipotónica. Y acá fíjense que aunque la solución tiene una concentración hiperosmolar con respecto al líquido intracelular, por ser una dextrosa al 5%, como una fisiológica al 50%, esta solución se va a comportar como una hipotónica, ya que todo el tiempo va a estar enviando líquido desde el extracelular hacia el intracelular. Entonces, para terminar de ver cómo sería esta cuestión de la expansión a partir de las soluciones de rehidratación, vemos una distribución estimada inicial, ¿sí? Menos de 3 horas, ¿sí? Expandimos con 1 litro de fluido, de volumen, la destroza al 5%, yo la voy a tener distribuida principalmente en el intracelular a las 3 horas, 660 mililitros, mientras que unos 340 mililitros se van a mantener en el extracelular. Fíjense que la solución salina, aunque se la denomina fisiológica y se la considera isotónica con respecto al intracelular, como habíamos visto, tiene una osmolaridad un poco superior al plasma y por ello es que arrastra un poco de agua desde el intracelular hacia el extracelular. El Ringer lactato es la solución más isosmolar e isotónica. Fíjense que los 1000 mililitros se van a quedar en el extracelular, cuestión que pasa igual con la sangre entera. Fíjense qué pasa con la solución salina hipertónica. La solución salina hipertónica va a expandir el LEC, pero fíjense que no va a estar solo conformada la expansión del LEC por los 1000 mililitros que yo aporté, sino también porque va a arrastrar agua desde el intracelular hacia el extracelular, produciendo una deshidratación de las células. Entonces, si yo tuviera esta situación normal, ¿sí? Donde yo tengo el extracelular y el medio intracelular, si yo agrego una solución isotónica, en la línea punteada se ve cómo se va a expandir el líquido extracelular sin afectar el intracelular, porque no hay gradiente a favor del movimiento de líquidos entre los compartimientos. Si yo agrego una solución hipotónica siempre al extracelular, va a pasar agua hacia el intracelular, entonces la osmolaridad que está representada en este eje va a bajar en ambos compartimientos y ambos van a quedar más diluidos, es decir, que se van a expandir de volumen ambos, porque el líquido que va a entrar acá también va a pasar hacia el medio intracelular, entonces vamos a tener un aumento de volumen de ambos compartimientos, ¿sí? Con disminución de la osmolaridad de ambos compartimientos. ¿Qué pasa si yo agrego una solución hipertónica en una persona normal? El aumento de solutos dentro del medio extracelular va a traer agua desde el intracelular hacia el extracelular. Entonces, la osmolaridad de ambos compartimientos va a ser incrementada y el volumen del líquido del medio extracelular va a estar aumentado a costa de haber sacado líquido desde el intracelular. Entonces el volumen del intracelular va a estar reducido y ambos van a tener una osmolaridad aumentada. Bueno, en un ejemplo, si por ejemplo una persona que recibe en la guardia un paciente con una herida de arma blanca que ha perdido 1 litro de sangre y debe restaurar el volumen rápidamente para que sea llevado al quirófano, ¿qué solución administraría y en qué volumen? Yo, básicamente, la situación de hemorragia, lo que vamos a tener en una primera instancia, es la pérdida, ¿sí?, de lo que está en el espacio plasmático, ¿sí?, no en lo que está en el líquido intersticial. Esto obviamente que entre ambos compartimientos va a haber un movimiento de líquido para tratar de mantener
el equilibrio dentro de este líquido extracelular. Estamos hablando solamente de líquido extracelular en esta gráfica. Y luego, por retención de sodio, esto se va a compensar y producción de glóbulos rojos, pero estamos hablando de mecanismos de compensación fisiológicos muy tardíos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar inicialmente y cómo yo lo voy a compensar? Si yo tengo una hemorragia aguda, el paciente va a tener la pérdida de sangre completa, ¿sí? Entonces, en esta pérdida de sangre completa, a mí me va a representar que el hematocrito va a estar igual. Si yo lo expando con una solución salina, con un suero fisiológico, yo lo que voy a hacer es ganar líquido dentro de lo que va a representarse en el plasma, ¿sí? Voy a ganar líquido y electrolitos, pero no voy a haber ganado células, ciertamente. ¿Por qué? Porque yo necesito que la médula ósea fabrique las células faltantes. Entonces, puedo esperar que se fabriquen esas células faltantes o puedo agregar para compensar un paquete de glóbulos rojos. Así se va a compensar entonces la pérdida plasmática y la pérdida de elementos formes de la sangre. Esta primera situación en la cual se produce la compensación inicial con una solución fisiológica e isotónica con respecto al plasma, entonces recordar que lo que va a hacer es expandir el volumen plasmático y va a disminuir lo que sería el hematocrito, ¿sí? La proporción de elementos formes que va a tener la sangre entera. ¿Cuándo utilizo una solución fisiológica? Fíjense el pH que tiene, es de 5. Cuando hay que hacer una reposición de volumen, especialmente del líquido extracelular, ante situaciones de shock hipovolémico e hipocloremia. Hipocloremia principalmente porque recuerden que estamos hablando de que aporto cloruro y sodio. El Ringer lactato es de elección porque tiene un pH 6,5, repone volumen, especialmente en el LEC, también se utiliza en shock hipovolémico y de elección cuando hay situaciones de acidosis metabólica por el aporte del ácido láctico que va a ser transformado a bicarbonato en sangre. La dextrosa al 5%, cuando yo tengo una deshidratación que es hipertónica, fíjense que en realidad va a ser de elección entonces cuando yo tenga una depresión acuosa, ¿sí? Es como si yo colocara una solución hipotónica. Hipernatremia también va a ser la elección no agregar más sodio, ¿sí? Con una solución fisiológica, sino diluir un poco con una dextrosa. Las conjugaciones de solución hiposalina, glucosalina, bueno, cuando tenga deshidrataciones con hipernatremia, ¿sí? Estas son hipotónicas, recuerden. Un salino hipertónico para grandes quemados, porque yo quiero que el líquido se quede en el plasma y no salga o se pierda a través de las heridas de quemadura desde el intersticio. Y bueno, los queloides y demás también para quemados, ascitis y síndrome nefrótico, es decir, aquellas situaciones donde se haya perdido justamente albúmina. Algunas recomendaciones para tener en cuenta: recordar que un sachet siempre de solución fisiológica, Ringer lactato, de solución glucosada, van a tener 500 mililitros, ¿sí? Un macrogotero aporta cada 20 gotas 1 mililitro de solución, y una macrogota equivale a 3 microgotas. Entonces yo puedo hacer la relación de acuerdo al tipo de gotero que tenga, el tipo de aplicación que voy a usar. Por ejemplo, un macrogoteo ocupa 7 gotas por minuto para eliminar o para administrar 0,35 mililitros. Entonces en una hora va a aportar 21 mililitros y en las 24 horas un sachet. Entonces si yo pongo un goteo a 7 gotas por minuto, en un día, a este paciente, ¿sí? Que lo estoy reperfundiendo, le voy a agregar medio litro al día, ¿sí? Si lo pongo a 14 gotas por minuto, 2 sachets van a pasar a lo largo del día, y así 21 gotas por minuto, 3 sachets a lo largo del día. Algunas otras recomendaciones para tener en cuenta el tema del cálculo de los volúmenes de goteo y el tiempo del goteo. De acuerdo al tipo de equipo en el cual se está calibrado, ¿sí? Es decir, si tengo macrogoteo o microgoteo, yo puedo hacer esta reglita, ¿sí? Que es para decir que 60 dividido la cantidad de gotas por mililitro, según el calibre del equipo, ¿sí? Si es macro o microgota, me va a dar una constante, ¿sí? Por ejemplo, si el equipo está calibrado para dar 20 gotas por mililitro, ¿sí? Si no, yo lo puedo saber con la regla que estábamos hablando recién, con esta regla.
¿sí? Si yo sé que dan 7 gotas, dan 0,35 mililitros, yo puedo hacer la misma relación. Entonces yo puedo obtener esta constante, ¿sí? Para este ejemplo es 60 dividido 20. Entonces, si tengo la constante de 3, las fórmulas para el cálculo son, para obtener cuánto volumen es el goteo por minuto, por 3, que es la constante, por el tiempo en horas en la cual yo le quiero pasar ese volumen. Para saber cuánto goteo, bueno, el volumen que yo quiero expandir, dividido 3 por el tiempo en horas, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es cambiando las variables de lugar, y para el tiempo, el volumen dividido el goteo por minuto por 3, que es la constante. Entonces, si tenemos que administrar 500 mililitros de solución en 5 horas a un paciente, ¿cuántas gotas por minuto se le deben pasar? Al usar un macro gotero, bueno, fíjense que son 500 mililitros de volumen, dividido 3, que es la constante, en las 5 horas que le quiero pasar, son 33,33, o lo que es lo mismo que 34 gotas por minuto, y con eso, en 5 horas, yo voy a haber pasado los 500 mililitros. Son todas reglas en las cuales uno va a hacer los ajustes dependiendo del paciente y en qué tiempo se quiere administrar las distintas soluciones o inclusive para administrar ciertas medicaciones, ¿sí? Muy bien. La bibliografía recomendada son el libro de Fisiología de Bernie Levy y Becky Taylor. Y bueno, muchas gracias.